Gracias chicos por acompañarnos a esta sesión de actualidades de la nutrición de la persona mayor. Tenía una diapositiva para presentarme, pero ya el doctor lo hizo, entonces vamos a comenzar. Entonces, uno de los cambios significativos más importantes del siglo XXI es el envejecimiento, que tiene o ha tenido un profundo efecto en todos los sectores de la sociedad. Se espera que la proporción de personas mayores de 65 años aumente del 9.1 en 2019 al 16.7% en 2050, alcanzando aproximadamente 1.500 millones de adultos mayores en todo el mundo. Ahora, esta tendencia al envejecimiento impulsa la necesidad de promover un envejecimiento saludable, no solo en la prevención de enfermedades, sino también para preservar la independencia, en las rutinas diarias, en fin, cada vez es más la literatura que nos dice que para 2050 vamos a tener un poquito más del doble de adultos o personas mayores que tenemos actualmente. Entonces, de eso sale el concepto de longevidad saludable, que se centra no solo en aumentar la esperanza de vida en general o la duración de la vida de las personas, sino también en aumentar la duración de la vida libre de enfermedades. La Academia Mexicana de Medicina define la longevidad saludable como años de buena salud que se aproximan a la duración de la vida biológica con un funcionamiento físico, cognitivo y social que permite el bienestar general. Y esta definición subraya un enfoque preventivo, ¿okay?, basado en el bienestar y la modificación de hábitos de alimentación, cambios en el estilo de vida general y mantener una salud física y mental en óptimas condiciones. Durante toda la plática, durante toda la sesión, van a estar escuchando el término de malnutrición. Como muchos de ustedes ya sabrán, la malnutrición engloba en general tanto la deficiencia de nutrientes, una desnutrición, como el exceso, sobrepeso y obesidad, ¿vale? Y va a ir saliendo poco a poco a lo largo de la sesión. Entonces, cuando hablamos de desnutrición, si hiciéramos un desglose en la comunidad, en hogares comunitarios o en hospitalización, podríamos ver una distribución que aproximadamente el 3% de las personas mayores de 65 años que viven con desnutrición se encuentran en la comunidad. Y el 30% aproximadamente se encuentran en hogares comunitarios, centros de atención a largo plazo, etcétera. Pero de la prevalencia de personas mayores que se encuentran en hospitalización, el 85%, hasta el 85% de las personas mayores de 65 años que se encuentran durante una estancia en el hospital, presentan una desnutrición calórico-proteica, que lo vamos a ir viendo durante toda la sesión. Estos datos son muy, muy importantes porque muchas veces nada más nos enfocamos durante la estancia hospitalaria y no vemos más allá, no vemos a largo plazo, simplemente vemos al paciente o a la paciente en un bloque del presente, pero no vemos más allá qué puede pasar. Bueno, durante la estancia hospitalaria, obviamente el estado nutricional se va deteriorando y eso, por un lado, prolonga la estancia hospitalaria, pero también incrementa el riesgo de reingreso en un periodo de 6 meses. Más del 50% de los pacientes hospitalizados cumplen con criterios de desnutrición al momento del alta. Y nosotros como servicio de nutrición perdemos a esos pacientes, ¿no? Pasa que están tramitando el alta, los familiares o los cuidadores, y están muy preocupados por ir a eh, ver qué onda con el oxígeno o ver qué onda con el medicamento o ver qué onda con esta parte. Múltiples, pero la última o la que siempre se nos olvida es la parte de nutrición. Y se ha visto que los pacientes que se van de alta, pues justo tienen este riesgo de reingreso independientemente del diagnóstico, ¿vale? Y es muy importante saber que las personas que se van a su casa con riesgo de desnutrición tienen el doble de incremento del riesgo en la mortalidad. Entonces, aunque cada vez vivimos más,
también nos enfrentamos a diversos problemas de salud. Esta imagen representa los determinantes de la malnutrición en las personas mayores. Todos estos factores, independientemente del nivel en el que se encuentren, que ahorita vamos a hablar de cada uno, se consideran determinantes. ¿Qué quiere decir? Que pueden contribuir a la malnutrición de una manera causal. Entonces, el nivel uno, que es el verde más oscuro, son los mecanismos etiológicos centrales: la disminución de la ingesta, el incremento del requerimiento diario o una disminución en la biodisponibilidad de nutrientes. El nivel 2, que es el verde más clarito, son los factores que conducen directamente a uno de los tres mecanismos del nivel uno, como disfagia, náuseas, procesos de mala absorción, procesos inflamatorios, dificultad para preparar y comprar tal vez los alimentos. Y el nivel 3, en este nivel, los factores pueden conducir indirectamente a uno o más de los mecanismos centrales. ¿Cómo lo hacen? Impactando en los factores intermedios, ¿ok? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular puede causar una disminución de la ingesta por disfagia o por múltiples dificultades al momento de alimentarnos. Entonces, si se fijan, vamos como de más general a un punto central como mecanismos etiológicos centrales. Y también están los factores circundantes, que son los que están en rojo, que son cambios relacionados con la edad y aspectos generales que también contribuyen a la malnutrición y que pueden actuar de una manera indirecta. Entonces, con esta información podríamos decir que el envejecimiento y la malnutrición tienen un vínculo bidireccional. Mientras que la vulnerabilidad del envejecimiento conduce a trastornos relacionados con la nutrición, la malnutrición da como resultado problemas de salud que incluyen una menor calidad de vida, incremento de las complicaciones y hospitalizaciones frecuentes y prolongadas. Ahora, es importante identificar o tener en cuenta estos procesos fisiológicos relacionados con la disminución de la ingesta, la anorexia por envejecimiento, y cómo es que diferentes órganos o hay diferentes, pues sí, órganos que están involucrados y que nosotros podemos identificar eh, para dar una intervención nutricional oportuna. Primero, los cambios centrales a nivel de hipotálamo y neurotransmisores, pues la regulación del hambre y la saciedad va a mostrar una menor actividad orexigénica y una mayor influencia de señales anorexigénicas. Y cambios en estos neurotransmisores, pues obviamente disminuyen el impulso por alimentarlos, ¿ok? Por otra parte, también la producción excesiva de citocinas proinflamatorias secundario al diagnóstico de base o a un proceso, no sé, de hiperglucemia, infección, obesidad, ¿vale? Va a liberar citocinas proinflamatorias que aumentan la expresión del factor deliberador de corticotropina, que junto con las prostaglandinas van a suprimir la acción del neuropéptido y eso disminuye la ingesta de alimentos, ¿vale? Cambios sensoriales, a medida que vamos envejeciendo, pues disminuye la sensibilidad olfatoria y gustativa, y también hay menos producción de saliva, y muchas veces se nos olvida que, pues sí, a medida que vamos envejeciendo puede haber atrofia cardíaca que implica una reducción tanto en el tamaño como en el número de fibras musculares cardíacas. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que comer me genera un cansancio importante, ¿vale? Alteraciones gastrointestinales. Se ha visto que hay un aumento relativo de las señales saciantes, como colecistoquinina, péptido Y péptido similar al glucagón tipo 1, y también o en conjunto con cambios o alteraciones en el vaciamiento gástrico, pues da pues sí, no da como tal esas ganas por comer, ¿no? Disminuye la ingesta. Y también hay una menor respuesta a la grelina.
Muy importante también mencionar personas mayores con alguna alteración metabólica, incremento en el tejido adiposo o alteraciones pancreáticas, pues también impactan obviamente a nivel central, por un lado, en un proceso inflamatorio que ya cada vez dicen que la obesidad, estamos muy acostumbrados a decir que la obesidad es un proceso inflamatorio de bajo grado, y a medida que pase el tiempo creo que ese bajo grado no existe, en realidad es de muy alto grado, ¿no? Tiene consecuencias importantes. Entonces, también pasa en los pacientes, no solamente con obesidad o exceso de tejido adiposo, sino también justo dolor crónico, alguna caída, algún síndrome geriátrico, en fin, ¿vale? Y es importante también tomar en cuenta como otros determinantes como las enfermedades crónicas, el uso de medicamentos para el manejo del dolor, algunas quimioterapias, ¿vale? Y factores sociales y de salud mental. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para las personas mayores de este, pues sí, conjunto de malnutrición acompañado de un proceso fisiológico de disminución de la ingesta, pues a un pronóstico desfavorable, independientemente del diagnóstico, nos lleva a mayor tasa de infecciones, incremento de estancia hospitalaria, duración de la convalecencia después de una enfermedad aguda, retraso en la cicatrización de heridas, en fin, todas esas complicaciones que ya no sabemos muy bien. Ahora, hablando de la evaluación nutricional integral, antes de que ustedes entraran, estaba hablando con el doctor y me decía que muchos o estamos muy acostumbrados a utilizar únicamente el MNA como herramienta de detección de la malnutrición o de la desnutrición en personas mayores, pero quiero que sepan que se han validado específicamente 22 herramientas para la detección de la malnutrición en esta población, donde se toma en cuenta, pues obviamente el país en el que se puede aplicar, las características generales de esa población y el entorno donde puede aplicarse. Entonces, si está validado en la comunidad o en hospitalización o en ambos, no sé. Independientemente, es importante que sepan que hay 22 herramientas más adicional al MNA en su versión corta y larga, ¿vale? Ahora, continuando con el diagnóstico de desnutrición, en 2019 se publicaron los criterios GLIM con el objetivo de diagnosticar uniformemente la desnutrición. Y este diagnóstico de desnutrición se divide en 3 pasos. El primer paso es utilizar una herramienta de detección validada para evaluar el riesgo de desnutrición, que puede ser alguno de los 22 que vimos anteriormente. Y bueno, ya les decía, de los más utilizados en México, pues es el MNA en su versión corta y larga, pero hay muchísimos más, ¿vale? El segundo paso es que se evalúa la presencia de desnutrición con base a criterios fenotípicos y etiológicos. Para diagnosticar la desnutrición debe estar presente un criterio fenotípico y al menos un etiológico, ¿vale? En cuanto a los criterios fenotípicos, evalúa 3 cosas: la pérdida de peso, el índice de masa corporal y la masa muscular. En cuanto a pérdida de peso, los criterios son una pérdida mayor al 5% en los últimos 6 meses o más del 10% en un periodo superior a 6 meses. En cuanto al índice de masa corporal, pues lo divide en menores de 70 años o mayores de 70 años, y hay un pequeño apartado para población asiática que ese parámetro es más bajito, ¿ok? Y para evaluar la masa muscular, bueno, aquí les traigo estos son valores de referencia para fuerza de agarre en población mexicana, la dinamometría, donde se considera una baja fuerza 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Ahí viene para la edad, ¿vale? Estos son otros criterios que propone el INCER de acuerdo al índice de masa corporal, y aquí son puntos, son muy puntuales en cuanto al diagnóstico de sarcopenia: menos de 10 kilos, menos de 12 kilos, en fin. Y como tal, bueno, son valores de referencia para diagnosticar sarcopenia, y tiene ahí como tal la fuerza de agarre, ¿vale? Eso en cuanto a los criterios fenotípicos. Para los criterios etiológicos, evalúa la ingesta de alimentos y la carga de la enfermedad.
Entonces, en cuanto a la ingesta, es consumir menos del 50% del requerimiento diario por 7 días o más, o cualquier disminución de la ingesta por más de 2 semanas, ¿vale? También cualquier condición gastrointestinal que va a impactar en la absorción o asimilación de nutrientes. Y en cuanto a la carga de la enfermedad, pues si es un proceso inflamatorio agudo, un proceso infeccioso, quemaduras, la gravedad, en fin, eso toma en cuenta los criterios GLIM. Una vez que hacemos este segundo paso, que se diagnostica la desnutrición, debemos identificar la gravedad, ¿vale? Y hay umbrales específicos. La desnutrición moderada, bueno, como tal, viene en esta columna, pérdida de peso del 5 al 10% en los últimos 6 meses o del 10 al 20% en más de 6 meses. Un índice de masa corporal menor a 20, menores de 70 años y mayor a 22 en personas mayores de 70 años y un déficit de masa muscular de leve a moderado. ¿Ok? Y la desnutrición grave se indica como una pérdida de peso mayor al 10% en 6 meses, más del 20% en un periodo mayor de 6 meses, un índice de masa corporal menor a 18,5 y pues un déficit de masa muscular grave. También nosotros los nutriólogos nos apoyamos porque sé que hay médicos y nutriólogos y hay de todo, nos apoyamos de mediciones antropométricas como tal para diagnósticos específicos como la circunferencia media de brazo, que si bien nos habla sí un poco de la masa muscular, pero también toma en cuenta la reserva de tejido graso, ¿vale? Y la circunferencia de pantorrilla, que como tal, pues sí nos habla de reserva de masa muscular, ¿vale? Con un criterio menor a 31 centímetros en hombres y 27 en mujeres. Las guías ESPEN de geriatría son muy puntuales al decir que los niveles de albúmina sérica no deben utilizarse como marcadores nutricionales. ¿Por qué? Porque son proteínas de fase aguda que fácilmente pueden alterarse en cualquier proceso inflamatorio como una hospitalización, justo algún proceso infeccioso, alguna caída. Entonces, más allá de que la interconsulta nutrición sea incrementar los niveles de albúmina porque tiene desnutrición, probablemente sí tiene desnutrición, pero la albúmina no es nuestro mejor indicador, ¿vale? Entonces, en eso es muy puntual la guía en decir, eh, la albúmina no es un indicador como tal del estado nutricional. Y también las guías SPEN nos dicen que todas las personas mayores de 65 años, independientemente de su diagnóstico, incluyendo las personas con sobrepeso y obesidad, deben someterse a pruebas de detección de malnutrición o desnutrición de forma rutinaria porque, de hecho, el sobrepeso y la obesidad es una de las principales dificultades al momento de diagnosticar desnutrición, ya que los puntos de corte que tenemos actualmente se derivan de estudios que involucran a personas con un índice de masa corporal normal. Entonces, como resultado, podemos infradiagnosticar la desnutrición en personas con obesidad, específicamente cuando utilizamos mediciones como circunferencia media de brazo, circunferencia de pantorrilla, ya que pueden sobreestimar la masa muscular y el exceso de tejido adiposo puede sesgar esas mediciones. Ahora, por otro lado, tengamos en cuenta que no en todas las unidades de atención ni en todos los consultorios, bueno, que la mayoría deberían de tener, pero en todas las unidades de atención, hablando de la parte de instituciones públicas, no cuentan con cintas métricas validadas y mucho menos con dinamómetros para la prueba de fuerza. Entonces, diagnosticar desnutrición en personas con sobrepeso y obesidad es un reto. Tenemos otras pruebas como la velocidad de la marcha, levantadilla y anda, pero al final son barreras que hacen cada vez más difícil el diagnóstico en estos pacientes, ¿vale? Pero es nuestra obligación aplicar estas pruebas de detección. Continuando con la valoración nutricional integral, las guías ESPEN mencionan que es muy importante evaluar la
cantidad o tener una aproximación de ingesta en las personas mayores. Los nutriólogos, para los que son médicos, tenemos una herramienta para evaluar la ingesta en un periodo de 24 horas. De hecho, así se llama, un recordatorio de 24 horas. Sin embargo, las guías mencionan que este método tal vez no sea el mejor al momento de evaluar la ingesta de una persona mayor. Tres puntos importantes. Primero, depende en gran medida de la memoria del paciente o de los cuidadores y familiares, entonces podemos tener un sesgo de memoria. Y también es importante mencionar que no todos los pacientes cuentan con una red de apoyo, entonces ahí ya tenemos un sesgo. Por otra parte, la percepción de las cantidades es diferente. A lo mejor a los nutriólogos que están aquí yo les puedo decir una taza, una cucharada, y ustedes ya saben cuántos mililitros, cuántos gramos, cuántos equivalentes, pero a lo mejor hay otras personas en esta misma sesión que no lo saben, mucho menos los pacientes. Entonces, es muy ambiguo el decir una taza de arroz o no sé, es en general la percepción de las cantidades es diferente. Y la tercera, no menos importante, es que específicamente en esta población a veces toma mucho tiempo por la naturaleza de las personas mayores de contarnos experiencias de la vida. Entonces pasa que empezamos preguntando qué desayunó y de repente ya nos fuimos a cómo hacía la receta la mamá o la abuelita o que los nietos y qué va a hacer saliendo. Entonces es muy duro el como personal de la nutrición decir, bueno, pero ¿qué cenó ayer? ¿No? Entonces ahí ya hay sesgos importantes. Sin embargo, quiero decirles que el recordatorio de 24 horas es la herramienta que se sigue utilizando como método de evaluación de la ingesta, tanto en el primer, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, en la última actualización 2023 2022 de esta guía sugieren la calificación del plato como una alternativa rápida, muy visual, que puede ser, podemos tener como valores más aproximados de la ingesta del paciente. De hecho, la encuesta del Nutrition Day de 2023 ya aplicó esta herramienta un poquito más visual, está validada en tanto en el ámbito hospitalario como en hogar, estancias de largo plazo, ¿vale? Y es simple, tal cual, y está para bebidas y alimentos sólidos, ¿vale? Bueno, ahora sí, hablando de la intervención nutricional, las guías ESPEN de nutrición clínica e hidratación en geriatría recomiendan que el aporte de calorías debe ser alrededor de 30 kilocalorías por kilogramo. Obviamente esta intervención pues debe ser personalizada, debemos tener factores muy específicos como el género, estado nutricional, actividad física y la condición clínica general del paciente. En personas mayores con alguna comorbilidad, los requerimientos energéticos pueden, por un lado, disminuirse, pero por el otro lado también pueden incrementar. Entonces, la ESPEN recomienda un rango entre 27 y 30 kilocalorías por kilogramo. Es muy estricta en decir que un plan de alimentación o una intervención nutricional con menos de 1500 kilocalorías al día, antes era 1200, ahora sabemos que es a 1500, condiciona una deficiencia de micronutrientes. Entonces, eso podría implicar, pues, requerir la suplementación eh, con un multivitamínico o nutrientes muy específicos o a través de suplementos nutricionales orales, que vamos a hablar de ellos más adelante. También menciona que dietas muy estrictas, como ya lo decíamos ahorita, pero también el otro extremo de la sobrealimentación incrementa el riesgo de mortalidad y tiene un rango específico de menor a 24 kilocalorías por kilo o más de 34 a 35, ¿vale? Entonces estas dietas o bueno, estos planes de alimentación así prácticamente eh, que caen en un exceso de alimentación para la persona mayor también incrementa el riesgo de mortalidad. En cuanto a las proteínas, debido a que hay una menor respuesta anabólica, las personas mayores tenemos que compensar un poquito esa parte, cuestiones inflamatorias, catabólicas, asociadas a enfermedades crónicas o agudas que se presentan durante esta etapa o esta edad. La ESPEN recomienda de 1 a 1.2 kilocalorías por kilogramo de peso con un umbral de comida
de 20 a 30 gramos de proteína por comida principal, ¿vale? Que eso se entiende como desayuno, comida y cena, basado en una alimentación estándar para la población mexicana. Y hablando de personas que viven con enfermedades crónicas o agudas que cursan con algún proceso o cursan con un proceso de desnutrición, podemos dar hasta 2 gramos, ¿vale? De 1.2, 1.5 y en proceso de desnutrición hasta 2 gramos, sin descuidar la tasa de filtración glomerular, el tratamiento que estén recibiendo como tal y posibles contraindicaciones de dar esta cantidad de proteína, ¿vale? En cuanto a los lípidos, aquí las guías y la literatura refiere que el tipo y la cantidad de grasa son puntos muy importantes para determinar el riesgo de mortalidad a largo plazo. Específicamente, una ingesta mayor de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como lo pueden ver en la imagen, que son las rayitas verdes y amarillas, pues se asoció con menor riesgo de mortalidad y por otro lado, un elevado consumo de grasas trans y grasas saturadas, y que son la línea naranja y la roja, incrementa el riesgo de mortalidad. De hecho, dice que si reemplazáramos el 5% de la energía de grasas saturadas o trans por ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, reduciría el riesgo de mortalidad de 27 al 15%, ¿vale? Tanto para monoinsaturados como poliinsaturados. Entonces, este punto es muy importante porque muchas veces, hasta nosotros, los nutriólogos, caemos en indicar alimentos altamente calóricos, que ya lo vamos a ver más adelante, que pasa como una intervención nutricional, pero caemos en un exceso de grasas saturadas o grasas trans, que no nos damos cuenta o perdemos un poco ahí el cuidado, y sin embargo, esto incrementa el riesgo de mortalidad independientemente del diagnóstico, ¿vale? Y este punto quería ponerlo porque ya está bien estudiado que en pacientes que viven con cáncer, las células con cáncer, en el receptor CD36 tiene una alta afinidad por los ácidos grasos saturados. Entonces, hay dos caminos. Por un lado, le proporciona o forma parte de esta estructura lipídica, obviamente los ácidos grasos saturados, entonces mantiene la integridad de la membrana celular y le permite proliferar. Y por el otro lado, también al unirse a estas membranas celulares mejora la estabilidad y le permite adaptarse a cualquier ambiente, no importa qué tan hostil sea ese ambiente, la parte de unirse los ácidos grasos saturados a la membrana celular, pues le da como esta estabilidad, entonces se adapta, ¿vale? Y eso le permite sobrevivir y pues hacer metástasis. Entonces, en pacientes que viven con cáncer y en general, aunque no vivan con cáncer, paciente sano, ustedes, yo, todos, tendríamos que disminuir el consumo de ácidos grasos saturados por muchas razones, pero esta por alta afinidad a las células tumorales, ¿vale? Ahora, continuando con la intervención nutricional que recomiendan las guías, en personas que viven con obesidad y son muy puntuales en el índice de masa corporal que es mayor o igual a 35, ¿vale? Lo que recomiendan es evitar fases repetidas de pérdida y recuperación de peso, ya sea intencional o no, debido a que esta intermitencia en la ganancia de peso aumenta la pérdida de masa muscular. Entonces, eso adicional a la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, pues aumenta el riesgo de sarcopenia, fragilidad, deterioro funcional, fracturas y la desnutrición, ¿vale? Entonces, la intervención dietética que recomienda, pues es una dieta equilibrada, normal, a los parámetros que hablábamos anteriormente, y recomienda una restricción moderada, que son 500 kilocalorías menos de las necesidades estimadas diarias, ¿vale? Y sugiere no dar menos de 1200 kilocalorías, obviamente lo que hablábamos con la suplementación de multivitamínico, y que la pérdida de peso debe estar entre 0.25 y 1 kilogramo a la semana.
o del 5 al 10% del peso corporal total inicial después de 6 meses. Si está bajando un poco más de eso, probablemente está perdiendo masa muscular o se está deshidratando. Entonces, son un poco estrictos en esa parte de ir poco a poco para no sacrificar la masa muscular. Y lo que aconsejan es asegurar mínimo, 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 1 gramo de proteína por kilogramo actual, no dice ajustado ni nada, o sea, es kilogramo actual, al menos un gramo de proteína. Y para las personas que viven con diabetes, se debe evitar las dietas restrictivas para prevenir la desnutrición, restrictivas hablando menos de 1500 a 1200 kilocalorías, y la alimentación debe estar muy similar a lo que hablábamos anteriormente, 30 kilocalorías por kilogramo. La proteína, una vez más, de 1 a 1,2 sin descuidar la tasa de filtración glomerular. Los hidratos de carbono sí no recomienda más del 50-55% del aporte eh, calórico total, que tenga una buena proporción de fibra, 30 gramos, y en la parte de los lípidos, justo, dar una buena proporción de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Adelantándome un poco a la parte de los suplementos nutricionales orales, menciona que sí podemos utilizar suplementos nutricionales en pacientes que viven con diabetes, siempre y cuando cumplan las características de tener algún sustituto en cuanto el aporte de azúcar, ¿vale? El aporte de glucosa como tal, y que incrementa la proporción de ácidos grasos monoinsaturados. O una dieta polimérica estándar durante la estancia hospitalaria o fuera, siempre y cuando no descuidemos los niveles de glucosa, el aporte de carbohidratos o hidratos de carbono de la alimentación en términos de alimentos sólidos, pero sin problema podemos utilizar suplementos nutricionales orales enfocados en personas que viven con diabetes. Ahora, esta parte de los micronutrientes, no hay como tal parámetros específicos, sin embargo hay cosas muy puntuales. En el caso del cobre, se recomienda que sea menos de 900 picogramos al día, y aquí hay que tener mucho cuidado porque los multivitamínicos, las proteínas en polvo, llegan a contener grandes cantidades de cobre. Entonces, a veces se nos pasa a revisar esas etiquetas y se fue, ¿no? Entonces, muchas veces los nutriólogos utilizamos proteínas en polvo, o algunos nos apoyamos de algunas herramientas que vamos a ver más adelante, pero eso también cuenta. Entonces, sí es muy estricto en dar menos de 900 picogramos de cobre. Que la vitamina D, no hay una suplementación específica, siempre y cuando la recomendación dice dar la dosis necesaria para llevar a más de 40 en niveles sanguíneos, ¿vale? El zinc, el ácido fólico, el omega 3, bueno, ahí hay eh, controversia porque hay parámetros de omega 3 para pacientes con cáncer, para pacientes con hipertrigliceridemia, pero en realidad micronutrientes para una alimentación saludable en cuanto a las personas mayores, pues como tal, no hay, ¿vale? En el caso de la hidratación, entre los cambios fisiológicos relacionados con la edad, la reducción de la sed, menor concentración de orina por el riñón, disminuye el agua corporal total. Algunos pacientes tienen medicamentos diuréticos o laxantes que aumentan las pérdidas de líquidos y obviamente el riesgo de deshidratación. Las guías recomiendan al menos 2 litros en hombres y 1,6 litros en mujeres, aunque esta recomendación es muy general. Yo les recomiendo esta otra opción, que es calcular la superficie corporal. Ahí viene la fórmula, es para pacientes mayores de 10 kilos, donde el valor de superficie corporal se multiplica por una constante. Si se fijan, ahí viene sin restricción, restricción moderada o restricción severa. Cuando hablamos de restricción, puede haber múltiples restricciones hídricas, perdón, pero en este punto estamos hablando de criterios de caquexia cardíaca y probablemente de un mm, mal manejo de los líquidos, ¿vale? Son muy parecidos a los criterios de desnutrición,
por los criterios GLIM, que es más del 5% de pérdida de peso involuntaria de 6 a 12 meses, más de 2% de pérdida de peso de 3 a 6 meses o un índice de masa corporal menor a 21, albúmina menor a 3.2, hemoglobina menor a 12, menos del 50% del requerimiento los últimos 7 días o más, o cualquier disminución de la ingesta. Entonces, estos son los criterios de caquexia cardíaca y eso podría comprometer un poco la cantidad de líquidos que estamos aportando. Más en nutriólogos o profesionales de la nutrición que indican una nutrición parenteral, ahí hay que tener más cuidado. No quiere decir que la parte enteral no sea importante, pero bueno, al final el intestino sirve como un filtro, ¿no? Y nos ayuda ahí como a regular un poco esa parte, pero es importante evaluar si mi paciente tiene criterios de caquexia cardíaca y bueno, son estos de aquí, ¿vale? Y cuando hablamos, o bueno, cuando habla la guía de bebidas que proporcionan líquido con un efecto hidratante, en realidad son todas las que ven ahí, agua con gas, té, leche, y tiene dos asteriscos muy importantes. Primero, el café, que la evidencia menciona que no hay riesgo de deshidratación por el consumo de café. Lo que sí es muy puntual es cuando la ingesta compromete el sueño o incrementa bueno, favorece la taquicardia o la angustia o la ansiedad, ahí sí, como tal, no recomienda el café. Pero en pacientes que consumen café de manera habitual, en realidad el riesgo de deshidratación es muy bajo y pues obviamente no vamos a promover el consumo de alcohol en los pacientes, pero en realidad la guía dice que siempre y cuando la cerveza, y hace también referencia al lager, tenga menos de 4% de alcohol en el volumen total, el riesgo de deshidratación es muy bajo. Entonces, lo habla más como en reuniones sociales o actividades que pueden ayudar un poco a la salud pues mental de las personas, las reuniones familiares, siempre y cuando no hay una contraindicación de consumir alcohol, pues si tiene menos de 4 gramos, de 4%, perdón, el riesgo de deshidratación pues es muy bajo, pero aún así pues no hay que promover el alcohol, ¿verdad? Y únicamente recomienda café descafeinado o tés, y bueno, los refrescos no los recomienda, pero pueden utilizarse, por ejemplo, el café descafeinado solamente cuando se considere que es útil, pero en realidad no hay ningún riesgo como tal de consumir café. Lo que sí ya se considera pues una limitante es cuando interviene en el ciclo del sueño, ansiedad y esa parte. Ahora, ya que sabemos cuáles son pues sí, como las pautas o las indicaciones como tal que debemos de seguir, una cosa es lo que dicen las guías y otra cosa es lo que pasa en la vida diaria, ¿no? Les voy a compartir un poco sobre lo que pasa en el servicio de nutrición. Primero, ¿a qué se enfrenta el paciente? Bueno, cuando está en el hospital, primero acaba de recibir un diagnóstico y está en la parte de búsqueda de tratamiento, ¿no? El simple hecho de estar hospitalizado se considera un riesgo de desnutrición, entonces, y pueden incrementar los requerimientos, ya sea por fiebre, algún proceso infeccioso, en fin, todo lo que hemos hablado durante la charla. Hay alteración de los ciclos de sueño, vigilia, estudios programados que favorecen o necesitan ayunos por un periodo de tiempo, también ayunos injustificados, hay personas que viven cierto abandono, tristeza y ya hablaremos más adelante de las porciones inadecuadas. Cuando el paciente o la persona mayor está en su hogar o en la casa, primero, en algunos casos hay dependencia y dependen de la dinámica familiar, es decir, que la hija llegue de comer, llegue de trabajar y coman 6 de la tarde, pero él se despertó 7 de la mañana y esta parte de, pues sí, como de limitar un poco la independencia de las personas mayores, depende un poco de la dinámica familiar. El cuidador primario es el proveedor de esa familia y en casos pues más graves el paciente o la persona mayor es el proveedor de su casa, entonces no puede detenerse
tal vez a prepararse tal cual el licuado, la colación, tal cual. Sí podría, pero a lo que voy es entender esa parte de lo que viven los pacientes, ¿vale? La situación económica y la desinformación alimentaria que hay alrededor de si consumir carne o no, consumir leche o no, qué aceite consumir. Entonces, eso a medida que va pasando pues el tiempo, implica o impacta en la seguridad alimentaria de esa persona, ¿vale? Y esto es muy importante, no se nos tiene que olvidar, porque a veces pasamos de largo lo que vive el paciente. El paciente en realidad no puede controlar nada. De un día para otro cambia su estilo de vida, tiene muchas dudas, probablemente los recursos que antes tenía se utilizan para otras cosas, hay problemas familiares, él no puede decidir qué tratamiento recibir, obviamente, cuánto tiempo va a estar en el hospital, los gastos del hogar, cuántos días va a estar en el hospital o cuántos días a lo mejor necesita estar en reposo en casa. En fin, en realidad todo eso él no puede controlar. Y muchas veces pasa que llegan con nosotros a la consulta y nos dicen, ay, me dicen, ay, Fer, ya hasta mi hija o mi mamá se salió de trabajar para prepararle la comida y aún así no quiere comer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Algo que las personas mayores con o sin alguna enfermedad crónica en nosotros, algo que sí podemos controlar es la alimentación. Y a través de eso eh, manifestamos enojo, angustia, miedo, depresión, incertidumbre. Entonces, una forma, pues sí, de tratar de manifestar lo que no podemos hablar es a través de la alimentación, ¿vale? Y bueno, aquí no me voy a tener mucho tiempo. Simplemente es un ejercicio que me gusta platicar cuando hablamos de la alimentación en personas mayores y en general de la alimentación hospitalaria, porque, bueno, esto como tal, así se ve una charola de alimentación en un hospital y cuando estamos en casa, ¿vale? Aquí lo que quiero decirles es que como tal no hay o no quiero echar culpas o como tal, el problema de la alimentación hospitalaria tiene muchas patitas, no simplemente es de una situación en específico. La primera es que la proteína es el alimento más costoso de la charola y del plato, tanto en el hospital como en casa. La proteína es el elemento más costoso. Entonces, cada vez empieza a mermar un poquito más o la cantidad, pues, cada vez se deteriora. Hablando de no es lo mismo una pechuga de pollo a una salchicha, por ejemplo, ¿no? O a un poco de queso manchego, que ya lo van a ver en imágenes que tengo más adelante. Hay recursos limitados, hay porciones inadecuadas, en fin. Hablando de la norma oficial 043, la 251, 253 y las guías de alimentación para paciente hospitalizado, hay un parámetro muy estricto en cuanto a cuánto debe aportar tanto la alimentación, hablando de las charolas, ¿vale? De 1500 a 1200 a 2200 kilocalorías con un aporte de proteína, lípidos, hidratos de carbono tal cual. Sin embargo, ya cuando hacemos el ejercicio, aquí los que son nutriólogos pues ya lo saben muy bien, probablemente lo viven diariamente. Si ya hacemos el cálculo como tal, hay charolas de alimentación de tiempo de comida que no llegan ni a las 300 calorías, ¿vale? Entonces, simplemente lo que quiero decirles es que el paciente coma no asegura un estado nutricional óptimo. Que se termine la charola y el plato no garantiza que cumpla la distribución de los nutrientes. Entonces, muchas veces nos quedamos tranquilos de, ya come, ya, no sé, ¿no? Ya quita la nutrición parenteral o ya come, ya que se vaya a su casa o, no, espérate, todavía no le he dado ni la educación que debe seguir. Y eso es un error que se arrastra muchas veces, decir es que esto le daban en el hospital, ¿no? Sí, pero es que eso ya de por sí tiene sus deficiencias, ¿vale? Entonces, el punto de este ejercicio de las calorías durante la estancia hospitalaria y o en casa es que el comer no asegura un estado nutricional óptimo, ¿vale? Y dentro de las recomendaciones, me voy a ir un poco más rápido porque ya vamos un poquito tarde de tiempo. En cuanto a las recomendaciones nutricionales que recomiendan las guías, la primera es la fortificación de alimentos o el uso de módulos. A mí me gusta explicar la fortificación como un árbol donde el tronco
Y es incrementar calorías, ¿vale? Y las ramitas, pues es incrementar o aportar nutrientes específicos como hidratos de carbono, proteínas, lípidos o incluso módulos mixtos. Lo bueno de la fortificación de alimentos o por qué es tan sencillo es porque en realidad puedes fortificar los alimentos que más le gustan al paciente, ya sea gelatina, licuado, atole, los mismos suplementos con sus debidas precauciones, sopa, leche, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de fortificación de alimentos de proteína, no me voy a meter mucho porque pues bueno, como tal, la parte médica nos encarga de hacer cálculos. Sé que algunos sí, y por eso me emociona un poco enseñarles esta parte, pero cuando hablamos de módulos de proteína, pues bueno, está el caseinato de calcio, la proteína en polvo, siempre y cuando no descuidemos la parte del cobre, los alimentos de origen animal, que se cuentan como los equivalentes, ¿sale? Pollo, claras de huevo, en fin. Eh, y en el caso de las proteínas, algo que debemos de cuidar con los módulos de proteínas es qué tan soluble es. El caseinato de calcio afortunadamente está en todos los hospitales, pero es lo más difícil de disolver del mundo. O sea, no sé si ustedes han tratado de disolver un caseinato de calcio. Se hace como un queso Oaxaca ahí raro, que pues obviamente nadie se lo quiere comer, pero pues es lo que hay, ¿no? Y por otro lado, pues es muchísimo más costoso, pero la absorción es menor, ¿vale? Comparado con un suero de leche. Hablando de biodisponibilidad de las proteínas y obviamente pues el costo, ¿ok? Cuando hablamos de módulos de lípidos, pues están los aceites, los triglicéridos de cadena media, que aquí quiero hacer un punto importante. Los triglicéridos de cadena media, si bien son una fuente de energía rápida, en realidad se metabolizan muy fácilmente. No podemos dar más del 50% del requerimiento de lípidos, de triglicéridos de cadena media, porque podemos causar deficiencia de ácidos grasos esenciales. Acuérdense que los ácidos grasos esenciales son cadena larga. Entonces, de por sí son costosos. No sé, a lo que voy es que es una buena herramienta, pero sus debidas precauciones, ¿ok? En cuanto a los hidratos de carbono, aquí sí quiero ser también muy puntual porque es muy fácil, o las fuentes de hidratos de carbono son muchísimo más fáciles de conseguir. Sin embargo, fácilmente podemos caer en consumir, por ejemplo, jarabe de maíz alto en fructosa, como la miel caro o las galletas Marías, que son fáciles de conseguir eh, en un hospital o en casa. Entonces ahí hay que tener cuidado porque puede tener sus consecuencias, ¿no? Incrementar los triglicéridos, elevación de ácido úrico, la parte de la fructosa. Y hay módulos mixtos como la fórmula polimérica, la Hesber o ay, Nusein, no. Bueno, la polimérica que hay en sus hospitales es un módulo mixto que pueden poner como tal fortificación a la misma polimérica, a la leche, en fin, ¿ok? ¿Qué pueden encontrar en los hospitales o qué hay? Ya lo decíamos, caseinato de calcio, claras de huevo, pollo, claras. En cuanto a los lípidos, em, aceite, si bien nos va a triglicéridos de cadena media. Espero que no haya nadie aquí encargado de las compras, o sí, para que vea que lo puede comprar. En cuanto a los hidratos de carbono, avena, maicena, frutas, eso sí nunca falla en un hospital. Y bueno, la polimérica, la Vivase, la que se me estaba olvidando. Bueno, y en esta parte, como la herramienta nutricional que se recomienda en cuanto a la fortificación, no solamente es incrementar las calorías o la proteína de, de algún tiempo específico de comida, sino también modificar la fibra, el tipo de hidratos de carbono que estamos dando, estamos modificando o estamos bajando el aporte de fructosa, la proteína, los ácidos grasos. Entonces, una dieta de papillas convencional aproximadamente son unas 296 calorías con 12 gramos de proteína. Si nosotros ponemos a esa papilla algo de cereal de arroz, caseinato y un poquito de aceite, pues bueno, obviamente se nos suben las calorías, se sube la proteína. De por sí, hablando específicamente de la dieta hospitalaria, es muy deficiente en grasa, en ácidos grasos.
Entonces, pues bueno, es una buena herramienta. Los licuados, ¿vale? Aquí hay varias opciones. No sé si les van a dar la presentación, si no, yo se las envío con mucho gusto, que son opciones que pueden darle a los pacientes, bueno, mandarlos a nutrición y ya que nutrición les indique como tal la fortificación de alimentos, pero lo que quiero enseñarles es que es una herramienta súper fácil y en realidad es muy bien aceptada, ¿vale? Este es un yogur, un arroz con leche, ¿no? Como incrementan las calorías y la proteína. Y cuando hablamos de los suplementos nutricionales orales, que sería como un segundo paso o un paso en conjunto con la fortificación de alimentos, para los que no estamos muy familiarizados con este tema, los suplementos nutricionales orales se definen como es un producto listo para consumir, disponible comercialmente y está diseñado para aportar por una parte calorías, pero también nutrientes específicos. Tenemos la polimérica estándar, que es la que todos conocemos. Hay poliméricas altas en energía bajo estas condiciones, altas en proteínas, con fibra, sin fibra y específicas para personas que viven con diabetes, con enfermedad renal, con enfermedad hepática, que obviamente pues se hace modificación en la composición como tal del suplemento. Y la ESPE nos sugiere que al menos los suplementos nutricionales orales en personas con desnutrición o en riesgo de desnutrición deben aportar unas 400 kilocalorías y 30 gramos de proteína, ¿vale? Ahora, consideraciones importantes de la fortificación de alimentos, porque a veces pasa de que el paciente le da, bueno, empieza con evacuaciones disminuidas en consistencia y es la dieta de nutrición, es la dieta polimérica, hay que quitarla, ¿no? O incrementa el gasto de la hilostomía y no, es la alimentación que manda nutrición. Tal vez sí, pero también es importante identificar cuándo no. Hablando específicamente de intervenciones por vía oral, cuando hay evacuaciones disminuidas, puede ser fuera del área de nutrición, o sea, que no sea responsabilidad de nutrición, prácticas de higiene, tanto en la preparación de alimentos como al momento de ingerir los alimentos, alteración de las vellosidades intestinales secundaria al proceso de desnutrición, la temperatura con la que se sirven los alimentos, el uso de antibióticos y medicamentos que utilizan sorbitol como excipiente, pueden incrementar las evacuaciones disminuidas en consistencia y algo que sí es nuestra culpa y más cuando utilizamos la fortificación de alimentos o los suplementos nutricionales orales fortificados, es que estamos probablemente dando un exceso de grasas o un exceso de hidratos de carbono simples. Recuerden que son muy osmolares, entonces al paso durante el tránsito intestinal pues llegan a jalar un poquito más de agua. Y la osmolaridad, si se fijan, regresando un poquito, a medida que se va haciendo como más especializada el suplemento nutricional como tal, hablando, por ejemplo, de una fórmula polimérica estándar a un suplemento que tenga aminoácidos libres como fuente de nitrógeno, la osmolaridad es muy diferente. La dieta polimérica es muy bien tolerada porque la osmolaridad es similar a la fisiológica. Entonces, por un lado, no descuidar la osmolaridad que viene en los suplementos nutricionales. Cuando hay náuseas y vómito, hay que tener en cuenta que son pacientes, como ya lo hablábamos al principio, que tienen retraso del vaciamiento gástrico, probablemente la inmovilidad. En el caso de las náuseas, tal vez estamos dando alimentos muy dulces, ¿ok? O a temperatura ambiente. Una buena herramienta que recomiendan las guías es enfriar, ya sea, pues sí, cualquier alimento para beber, ya sea un suplemento, un jugo, agua como tal, pues hay una mejor tolerancia si está frío a que si está a temperatura ambiente. Cuando el paciente presenta estreñimiento, pues hay que tener en cuenta la inmovilidad, la disminución de la motilidad intestinal secundaria a la inmovilidad también, pero en pacientes que tienen medicamentos para el manejo del dolor, también puede favorecer el estreñimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros como alternativas de nutrición? Ajustar los líquidos y revisar
si estamos dando o si el paciente está consumiendo una fórmula hipercalórica porque probablemente está descuidando los líquidos en esa parte, ¿ok? Y otra sí, muy importante, que sí es responsabilidad 100% de la persona que indica la alimentación o la realimentación, pues es el síndrome de realimentación, y tener en cuenta que puede presentarse dentro de las primeras 24 hasta las 72 horas posterior a mi intervención nutricional, tanto para nutrición integral como fortificación, eh, en fin, se puede presentar. Entonces, no, pues no descuidar esa parte de decir, ah, bueno, pues ya le di mi indicación, ya me voy, ahí nos vemos. No, puede presentarse hasta las 72 horas después de que inició la realimentación. Y las guías tiene dos consideraciones muy importantes por la parte del delirium, intervenciones no farmacológicas, ¿vale? Recomienda, a medida de lo posible, tratar de disminuir los ayunos innecesarios o prolongados. El simple hecho de estar atentos en los tiempos de ayuno del paciente puede disminuir, no quiero decir que eso va a cambiar como tal, o sea, puede ser justo una intervención no farmacológica para prevenir el delirium, ya que el ayuno prolongado puede favorecer la hipoglucemia, la deshidratación y desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden ser factores de riesgo para el delirium. Y las recomendaciones que da, pues, es principalmente la hidratación, tener una evaluación y optimizar el estado nutricional, manejar el dolor y el sueño para esta parte de no perder, como, hablando específicamente de los pacientes hospitalizados, como de no perder esta parte, bueno, no, en casa también, no perder esta parte de alimentación, sueño, ¿vale? Y movilidad y orientación. Y en el caso de la depresión, pues simplemente recomiendan hacer una evaluación geriátrica integral en compañía de nutrición, porque tengo entendido que dentro de los criterios para definir un trastorno depresivo mayor, pues es pérdida o aumento del peso significativo o cambios en el apetito de manera, sí, inespecífico, ¿vale? Entonces, en estos dos puntos sí es muy específico, también en obesidad y en diabetes, pero ahí sí hay puntos más claros o sí hay pautas más específicas. Aquí simplemente es evitar ayunos, favorecer la hidratación y cuidar la parte del dolor crónico en caso de, pues, de que se presente, ¿vale? Y bueno, ya a modo de conclusión, el envejecimiento poblacional es y va a ser un reto global porque viene un aumento considerable en la población mayor, entonces necesitamos estrategias de salud pública que promuevan justo la longevidad saludable. La malnutrición surge de factores fisiológicos, psicológicos y sociales, que eso claro que va a impactar ya sea en la comunidad o en el ámbito hospitalario. Tenemos que diagnosticar la desnutrición y toda intervención que hagan, ya sean médicos, profesionales de la nutrición, porque sé que a veces no hay, desafortunadamente, un encargado de nutrición que pueda hacer estas intervenciones y son los médicos quienes lo hacen, pues bueno, tenemos primero que diagnosticar la desnutrición y dar medidas que a medida de lo posible o al final del objetivo, el objetivo final sea disminuir complicaciones como sarcopenia, fragilidad y deterioro funcional en general, ¿vale? Entonces, bueno, quiero recordarles las redes sociales de la Academia Mexicana de Nutrición Geriátrica. Tenemos Instagram, TikTok y Facebook. Y mi contacto por cualquier cosa que pueda ayudarles. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la especialista Fernanda por darnos un tema muy importante y sobre todo mucha información precisa, actualizada y puntual sobre muchos temas tabú que tenemos con la nutrición. Porque todos a lo largo de nuestra formación tenemos esa impresión de decir, bueno, yo os diagnostico o me impresiona para tal cosa, pero ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en primera instancia hasta que llegue con especialistas de nutrición para darle esa información tan precisa? A veces, desgraciadamente, no podemos ir de la mano, como dijo bien la especialista Fer, que tendremos que ir de la mano en ese momento, en esa primera evaluación nutricional inicial, para poder llevar un buen manejo para cómo saber a casa cuánto está consumiendo.
y la verdad estamos muy complacidos con toda la información que nos hizo favor de compartirnos el día de hoy. Vamos a compartir algunas preguntas que tienen los doctores Sí. para ver qué nos podría usted añadir con respecto a toda la vasta información que les hizo favor de decirnos. Sí. Eh, nos preguntan si, por ejemplo, ¿hay algo en específico que se puede hacer cuando, por los cambios en el envejecimiento, el apetito disminuye en las personas mayores? ¿Alguna recomendación en específico que haya que hacer, sobre todo en esos cambios específicos a partir de los 60 años? Ya sé que están sospechando en estimulantes del apetito. Ya no me metí por tiempo, pero la literatura recomienda, o bueno, con el paso del tiempo se ha visto que sí incrementan la ingesta de alimentos, sin embargo, el incremento de peso es secundario a tejido adiposo, lo cual favorece un proceso inflamatorio, ya lo hablábamos, ¿no? A nivel central, favorece esta inflamación crónica, entonces no se recomienda. eh, lo que hacemos como intervención nutricional son en pequeños, en un volumen muy pequeño, una gran cantidad de calorías y proteína, ¿no? Como hablábamos de la fortificación, un licuado a lo mejor de 240 mililitros puede aportar, no sé, 400 calorías. Si tomas 3 al día, ¿no? Ya tienes ahí 1200 más lo que pueda comer. Entonces, si estaban sospechando de los estimulantes del apetito, al menos nosotros no los recomendamos. Excelente, muy bien. Otra pregunta que también nos hicieron llegar y que es también un tema que todos tenemos, como bien nos dijo usted a la mano, las dietas poliméricas. Todo hospital tiene dieta polimérica y todos nos vamos, 10 gramos de caseinato de calcio, 10 gramos que podemos aportar, pero a veces realmente por el peso de ese caseinato, esa osmolaridad, esa dificultad que tiene para la absorción a través del tracto gastrointestinal, ¿qué realmente existe como tal para saber cuánto es lo máximo de caseinato de calcio que se puede en 24 horas? Porque todos podrán decir, vamos a dar una dieta polimérica cada comida, pero realmente esa dosificación realmente con el peso y con el riesgo de hacer constipación, ¿está bien establecido de cuánto hay que darle? No, en realidad tendría que ser individualizado. O Ok, sea, con la información que venía de proteína por kilogramo de peso, pues obviamente se hace un cálculo y como bien dices, no sé, si tu paciente requiere 60 gramos de proteína, pues obviamente le vas restando esos gramos que aporta el caseinato de calcio, ¿vale? Eh, Tienes toda la razón en decir qué difícil es disolver el caseinato. O sea, en realidad a mí hay marcas, pero el Nucein, espero que no me metan problemas, pero qué malo es, o sea, no se disuelve por nada. Entonces, pues obviamente los pacientes no se lo toman. Yo lo que sugiero del caseinato, pueden pedir colaciones de papillas o de yogur, entonces disolver el caseinato en una presentación como más puré, como más, sí, como ni tan sólida ni tan líquida como un yogur o una papilla, hay mejor aceptación. Entonces, más que en un líquido, recomiendo que sea en una papilla o en un yogur. Sí lo pueden pedir, en los hospitales hay eso, bueno, en la mayoría, y si hay algo establecido para dar caseinato de calcio, pues no, en realidad tiene que ser personalizado. Ujú. muchas gracias. Y bueno, por cuestiones de tiempo, una última pregunta. Sí, Una pregunta muy repetida y reiterada en esta sesión fue si hay alguna recomendación que pudiera hacerse en pacientes con riesgo de malnutrición y también asociado a trastorno neurocognitivo mayor, o lo que comúnmente conocen como demencia. ¿Hay alguna recomendación en específico o algo que haya que cambien o muy puntual en ese contexto clínico de esos pacientes? sí, primero hacer una evaluación o unas pruebas de deglución, ¿vale? Eso es fundamental, no puedes iniciar nutrición si no has hecho una prueba de deglución, o sea, hablando justo lo que hablábamos, ¿no? De disfagia, alimentos sólidos, néctar, y ya dependiendo del resultado que dé tu paciente o de qué tanto te ha conservado esa parte de deglución voluntaria, puedes jugar ahí con la fortificación, puedes utilizar triglicéridos de cadena media, puedes utilizar proteína, puedes utilizar muchas cosas, pero en realidad el enfoque es evaluar la tolerancia o la deglución voluntaria, más que otra cosa. Excelente. Muchísimas gracias. Para la Academia Mexicana de Geriatría,
es un placer y un honor contar con especialistas como usted, que nos brinda información invaluable, importante y sobre todo muy actualizada para el manejo de un grupo tan vulnerable como son las personas mayores. Y sobre todo poder concientizarnos de que realmente no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer para poderle dar un buen manejo integral a ese paciente que pues, está bajo, como comentó usted, bajo síndromes geriátricos que están condicionando el aumento de su mortalidad. Para nosotros esto nos llena de mucha alegría y queremos agradecerle profundamente que haya dedicado un tiempo para nosotros y poder hablar de este tema. Muchísimas No, gracias. gracias a ustedes por abrir estos espacios, de verdad. Nutrición tiene mucho que contarle a los médicos, entonces gracias a ustedes por abrirnos estos espacios y estoy viendo en los comentarios de que si podemos enviarles las diapositivas. Sí, claro, yo se las envío a la doctora Gise o a ti y claro, adelante, para eso son para que las tengan. Excelente, Muchas gracias. muchísimas gracias. Recuerden que pueden encontrar a partir del día de mañana nuestra sesión grabada en YouTube para que la puedan volver a ver y disfrutar de todo este conocimiento que les llevamos el día de hoy. Y recuerden que también va a estar disponible su constancia con el correo que ustedes hicieron un favor para registrarse. Y nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema, revisando las guías de práctica clínica. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias, chicos. Hasta luego.